Voy a presentar este seminario que, como decía recién Eloísa, se sale un poquitito de lo que estamos acostumbrados, pero es un tema que en lo particular a mí me interesa muchísimo. Hoy les voy a presentar a Ignacio Maglio, que nos va a hablar del derecho a la interrupción voluntaria de la vida, y para que sepan un poquito cuál es su formación. Ignacio es abogado, es procurador de la Universidad de Buenos Aires, diplomado en salud pública, es jefe del Departamento de Riesgo Médico del Hospital Muñiz, coordinador del área de promoción de derechos y presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped, miembro del Consejo Directivo de la Red Bioética de la UNESCO, entre otro montón de cosas, pero nosotros no nos caracterizamos por leer los amplios currículums. Salvo, Nacho, que vos quieras agregar algún detalle en particular que te gustaría que diga, si no, te cedo la palabra y vos podés arrancar cuando quieras. Bueno, primero agradecer, muchísimas gracias Flor, Ana, al Instituto por esta invitación. Lo único que quiero agradecer en relación a mis antecedentes es que, como dijo Flor, soy abogado, pero una buena persona, ¿sí? Así que, como para que puedan, hace ya unos cuantos años, trabajamos a tiempo completo, asesorando instituciones de salud, así que para mí realmente es un placer esta convocatoria, compartir con ustedes, mujeres y hombres referentes de la ciencia, ¿no? Y uno se podría preguntar, este seminario, ¿qué vinculación tiene con las ciencias básicas? Bueno, yo creo que muchísimo, porque vamos a ver ahora, creo que una de las claves que yo propongo es que es una forma inteligente de vivir, es ir aprendiendo a morir, ¿no? Y creo que esta posibilidad tiene que ver con la ciencia, ¿no? Porque tiene que ver con nuestras vidas, con nuestros deseos, con las posibilidades que podamos tomar decisiones en los finales de vida. Así que voy a compartir con ustedes la presentación. Si ustedes me dan el ok, me dicen si están viendo la presentación y si me escuchan bien. Perfecto. Genial. Sí. Bueno, entonces comenzamos. Bueno, cuando planteamos este seminario con Flor, es un tema que convoca, es un tema, usualmente se habla de la eutanasia o del suicidio médicamente asistido. A mí me parece que la palabra eutanasia, del mismo modo cuando hablábamos aborto, tiene una carga simbólica quizás negativa, ¿no? Por eso preferimos hablar, en lugar de eutanasia, sobre el derecho a la interrupción voluntaria de la vida, de la misma forma que cuando hablábamos de aborto preferíamos hablar del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, dicho esto, ¿por qué es conveniente y oportuno que podamos reflexionar sobre esto? En primer lugar, creo que si uno tiene en cuenta el mapa, digamos, epidemiológico y las cuestiones tanatológicas en la Argentina, hay una suerte de fracaso de ese sueño tradicional de la salud pública, ¿no? Jonas Head decía que aquel sueño de la salud pública de tener una vida larga y saludable, seguida de una rápida y fácil muerte, aún está lejana, ¿no? Es decir, en Argentina, aproximadamente más del 75% de las personas, de todos nosotros, vamos a morir de una condición crónica, de una condición donde se plantean múltiples comorbilidades, en donde la muerte no va a ser un suceso, digamos, repentino. Esto es importante decirlo porque, a pesar de que sabemos, ¿no?, que somos la única especie con conciencia de finitud, por eso de alguna forma Borges decía que los animales son inmortales, ¿no? Pocas veces podemos, y yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos de ustedes tomaron alguna decisión, por ejemplo, vinculada a directivas anticipadas? ¿Qué tipo de tratamientos aceptarían? ¿Qué tipo de tratamientos médicos o intervenciones rechazarían? Yo estoy convencido que muy poco de todas y de todos ustedes han tomado estas directivas anticipadas, ¿no? Pero bueno, esto creo que hay que entenderlo también en un marco, digamos, cultural, yo diría antropológico, donde hay una suerte de negación de la muerte, ¿no? Donde hay un ocultamiento del morir, ¿no? Yo no le tengo miedo a la muerte
pero no me gustaría estar allí cuando ello suceda, ¿no? Esto decía Woody Allen, ¿no? Y una forma que me encantó de Tute de representar esto, fíjense cómo dice él, ¿no? Está el papá con el niño y le dice, ¿cómo se hace para vivir tranquilo sabiendo que nos vamos a morir, papá? Bueno, cambiando de tema, ¿no? Rápidamente dice el padre. Y esto es un fenómeno relativamente reciente, no debe tener más de, yo diría, medio siglo. Yo recuerdo cuando era niño, en nuestros barrios, cuando alguien moría, era un acontecimiento, digamos, donde había digamos, mucha participación comunitaria también, ¿no? La gente moría en las casas, la gente no moría en los hospitales. Quizás uno de los peores lugares para morirse a un hospital o un sanatorio, ¿no? Y en ese contexto, la muerte sobrevenía como un hecho que le daba sentido a la vida también, ¿no? Yo recuerdo que al muerto se lo velaba en su propia casa, en su cama, donde había fallecido, rodeado de determinados ritos, ¿no? de acompañamiento, se invitaba a la gente a compartir ese momento. Se tomaba una copa inclusive, ¿no? Recordarán muchos. El borrachín del barrio siempre aparecía por todos los velorios. Y también había ritos de despedida que daban tiempo, ¿no? Para un ejercicio fundamental de la existencia, que es la posibilidad de duelar, ¿no? Me acuerdo que en muchas circunstancias esos carros fúnebres pasaban por los lugares del barrio paradigmáticos, ¿no? Donde la persona fallecida había pasado buenos momentos, ¿no? Por el club, por el billar, por los bares. Y hoy asistimos a esta suerte de velorios express, ¿no? Donde mientras más rápido se pase ese suceso, mejor es, ¿no? Donde, por ejemplo, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que es una nueva práctica tanatológica, que es el maquillaje cadavérico. No deja de estremecerme, ¿no? Cómo a veces se pintan a las mujeres fallecidas, se afeitan a los hombres fallecidos, se los viste, para que los muertos no parezcan muertos, ¿no? También hay algunos símbolos llamativos, ¿no? Vieron que en general en los velorios la gente, bueno, los entierros usa anteojos oscuros, ¿no? Anteojos de sol, a pesar de que esté nublado, que llueva, como una forma de ocultar, ¿no? La expresión y la tristeza que genera la despedida de un ser querido, ¿no? Entonces, bueno, todo esto de alguna forma devela este ocultamiento, ¿no? De los procesos del morir, de la muerte misma, ¿no? Donde también nosotros decimos que hay una suerte de negación maníaca de la muerte, ¿no? Porque ustedes fíjense que, por ejemplo, a los chicos, a los pibes, a las pibas, no se les, les impide, por ejemplo, muchas veces participar de la muerte, del morir de seres queridos, de los abuelos, que es un momento trascendental para la despedida, ¿no? Sin embargo, a esos mismos pibes le compramos la última Play 5, donde está plagado de juegos de muerte y de sangre, ¿no? Entonces, esta creo que también que es una reflexión preliminar interesante para que nosotros podamos ir construyendo, ¿no? Un sentido sobre los derechos en los finales de la vida. Bueno, uno siempre recuerda en la literatura, para nosotros, para el campo de la ética y el derecho es importante, también para la ciencia, ¿no? Borges siempre remitía esa necesidad de repensar la muerte, ¿no? Como decíamos antes, Mainetti, también un gran bioticista argentino, decía, bueno, filosofar es ir aprendiendo a morir, ¿no? Yo diría que vivir, una forma inteligente de vivir es ir aprendiendo a morir, ¿no? Fíjese Borges allí que decía, seguro de mi vida y de mi muerte miro a los ambiciosos y quisiera entenderlos, ¿no? Cuando uno veía también, ¿no? Hay una suerte de impronta médica, de una excesiva medicalización de la muerte, ¿no? Y donde la muerte aparece como un fracaso de la medicina. Y también uno apostaba que médicas y médicos jóvenes, como nos demuestra esta encuesta, no apostaban tanto a esto que se denomina como el encarnizamiento terapéutico, es decir, prolongar agonías en forma penosa, gravosa e indigna. Y fíjense que en esta encuesta, la mayoría de los médicos, 9 de cada 10, ellos manifestaron que optarían por no recibir reanimación al final de la vida. Cuando uno observa esto, bueno, uno dice, bueno,
hay un dejo de optimismo, ¿no?, en pensar que algo quizás pueda cambiar, ¿no?, desde ese empecinamiento médico. Sin embargo, estos mismos médicos jóvenes, fíjense ustedes que a pesar de tener esas convicciones y creencias propias, hacían lo contrario con relación a los pacientes. Es decir, iban a imponer tratamientos, ¿no?, que prolongaban muchas veces la agonía en forma indigna, a través de eso que se denomina como el encarnizamiento terapéutico. También hay un tema esencial en esto de la prolongación de las agonías y de no comprender a la muerte como un elemento esencial que da sentido a la vida. No solamente afecta la dignidad personal de las personas murientes o de las personas por morir, sino también, y este es un aspecto importante, esto afecta la equidad. Yo recuerdo cuando hace 30 años atrás vino la ministra de Salud de Finlandia. Hoy Finlandia, ustedes saben, es uno de los países más solidarios en términos de salud pública. Ella dijo en forma muy vehemente: nosotros nos dimos cuenta que teníamos que modificar nuestra estructura sanitaria cuando el 60% de los recursos en salud lo gastábamos en los últimos 30 días de vida de las personas. Y fíjense, en Estados Unidos, el presupuesto de Medicare se gasta el 40% en los últimos 30 días de vida de las personas. Es decir, es importante también tener una dimensión, digamos, en términos de justicia distributiva, de equidad, sobre lo que significa esta suerte de mortificación de la muerte a través de la intervención médica, ¿no? Todos sabemos, digamos, yo siempre digo, ¿no?, el primer derecho es el derecho a conocer nuestros derechos. De manera tal que en Argentina ya hay una tradición de muchísimos años, desde la Ley de Derechos de los Pacientes hasta el nuevo Código Civil de 2015, donde se introduce este derecho a poder decidir y a poder, por ejemplo, emitir lo que se denominan, como les decía antes, las directivas anticipadas. ¿Esto qué significa? Que en el caso en que cualquiera de nosotros padezcamos una enfermedad irreversible, incurable, o en estado terminal, o sufrir lesiones que nos provoquen un sufrimiento, digamos, desmesurado, tenemos este derecho a rechazar, digamos, la implementación de cualquier soporte vital. Y aquí es importante también señalar que esto fue el producto de una lucha de 20 años, a partir de un caso, quizás ustedes lo recuerden, de Marcelo Díez. Era un hombre joven que estuvo con un diagnóstico de estado vegetativo persistente, en donde en Neuquén, la familia, especialmente sus hermanas, Andrea y Adriana, pedían insistentemente el retiro de la hidratación y la alimentación artificial, porque esto era lo que prolongaba esa agonía que le impedía a Marcelo poder ir en paz. Luego de 20 años de lucha llegamos a la Corte Suprema, y ese fue el primer antecedente por el cual en el Código Civil se incluyen también la alimentación y la hidratación artificial. Y esto creo que es muy importante porque allí se consideró que tanto la hidratación como la alimentación artificial son procedimientos médicos, y como cualquier procedimiento tiene indicaciones y contraindicaciones, y donde cuyo único objetivo sea, como decíamos antes, la prolongación artificial de una agonía, claramente esos procedimientos atentan contra la dignidad personal. Muy importante distinguir, porque a veces inclusive en los equipos de salud hay confusiones sobre estos aspectos que tienen que ver con la muerte digna o en la eutanasia. Para ser bien claros, lo que vimos hasta ahora, es decir, muerte digna, significa la posibilidad de que cualquier persona pueda plantear la abstención o el retiro de soporte vital. No hay formas pasivas de eutanasia. Por el contrario, la eutanasia, que es lo que ahora, ustedes saben, se está discutiendo en el Congreso y esperemos que pronto sea ley, lo que se está discutiendo es el derecho a la eutanasia, que es el derecho a esta interrupción voluntaria de la vida, que reconoce una sola forma, que es la forma activa. Es decir, la eutanasia es provocar la muerte de un paciente portador de una enfermedad mortal a su requerimiento, en su beneficio, es decir, siempre es voluntaria, a través de la administración, digamos, de medicación en dosis letal. Aquí, con un delirio medio shakespeariano, y los verbos serían estos, ¿no? Hacer, dejar o permitir morir. Esa un poco sería la cuestión. Hay un tema que también yo no lo juzgo, sino lo comprendo,
quizás una de las lecciones no aprendidas de la pandemia es esta, ¿no? Que podamos aprender a comprender más y a juzgar menos, es lo que se denomina, seguramente ustedes escucharon hablar del síndrome judicial, que provoca una práctica, yo creo que es una tragedia sanitaria, que es la práctica de la medicina a la defensiva. Es decir, cuando el miedo, digamos, de agentes sanitarios a ser envueltos en una cuestión judicial, en una persecución penal, les impide tomar decisiones que estén vinculadas a la protección de la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, muchas veces esto da lugar a lo que se denomina la inversión de la relación de servicios. En vez de estar nosotros al servicio de los pacientes, invertimos esa relación y los pacientes pasan a estar al servicio nuestro para proteger, entre comillas, nuestra integridad o nuestra responsabilidad profesional. Yo encontré a Beckett, ¿se acuerdan ustedes? El dramaturgo, el poeta clásico, él lo pintó de una forma también excelente. Fíjense cómo Beckett significaba esto. Él decía, y cuando no pueden ya digerir, les meten un tubo en el esófago o en el recto y les entonelan papilla vitaminizada. Se trata de no tener un homicidio sobre la espalda, ¿no? Y esto creo que patentiza en forma dramática, ¿no? Esta situación de la medicina a la defensiva, que es un obstáculo, ¿no? Que uno ve muchas veces para promover la posibilidad de la dignidad en el final de vida. Sin embargo, todos sabemos que lo único que nos separa de la muerte, digamos, es el tiempo, ¿no? Como decía Hemingway. Y también esto clave, la historia, yo creo que Einstein debería haber pasado a la posteridad, no por su teoría de relatividad, sino por su testamento vital. La historia es así, en el año 48 Einstein sufrió un aneurisma de aorta abdominal por el cual fue intervenido quirúrgicamente. 7 años después, en 1955, Einstein tenía 76 años de edad y vuelve a sufrir el mismo episodio, ¿no? Un aneurisma de aorta abdominal, y él se negó terminantemente a que lo operen, a realizarle la intervención quirúrgica. Se imagina, toda la familia, los médicos ahí en Princeton, en Estados Unidos, trataron de persuadirlo para poder operarlo porque eso le iba a salvar la vida. Y él se negó enfáticamente, y él manifestó esto, miren qué forma contundente y profunda, ¿no? de manifestar su dignidad. Él dijo, quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. Hice mi parte, es hora de irse y lo haré con elegancia. Einstein falleció a los 3 días luego de haber hecho este rechazo informado. La muerte también, y esta creo que es una consigna clave, es entre otras cosas la misericordia del tiempo, ¿no? Siempre uno abreva en las fuentes sabias de la literatura. Yo no sé si lo leyeron, pero hay un texto, una novela muy linda de Saramago, que es Las intermitencias de la muerte. No los voy a espolear, pero ese libro sintéticamente relata la experiencia de una comarca donde se descubre el elixir de la inmortalidad, ¿no? Entonces se imaginan, en ese poblado, todos consumieron ese elixir y todos pasaron a ser inmortales. Y bueno, se imagina, al principio era una gran joda, un gran bacanal, todo de fiesta, pero pronto empezaron a aparecer síntomas preocupantes. Por ejemplo, los hospitales estaban abarrotados, no daban abasto, porque la gente entraba, se curaba y salía, entraba, se curaba y salía, nadie moría. Las empresas fúnebres y las compañías de seguro de vida quebraron porque no tenían clientes, pero también se comenzó a advertir una suerte de angustia existencial en varios de esos habitantes que empezaron a pedir, y comenzó a aparecer una figura que era el despenador, que eran personas que acompañaban a esas personas fuera de la frontera para que pudiesen morir en paz, ¿no? Esa misericordia del tiempo. Fíjense que Nietzsche también, con tanta claridad y contundencia, manifestaba esta situación, ¿no? Él decía, en un determinado estado es indecente continuar viviendo. Continuar vegetando cobardemente, dependiendo de médicos y aparatología, luego de que el significado de la vida, el derecho a la vida se hayan perdido, debería producir un profundo desprecio en la sociedad.
Y él, en su frase póstuma, dijo: quiero morir orgullosamente cuando ya no sea posible vivir orgullosamente. Miren qué forma preciosa, ¿no?, de expresar ese derecho a morir con dignidad. Bien, vamos a... la idea mía es un poco demoler mitos ahora, ¿no? Como Charlie demolía hoteles, bueno, vamos a demoler mitos. En primer lugar, cuando uno observa los países con mayor tradición de eutanasia o del derecho de interrupción voluntaria de la vida, como Bélgica, Luxemburgo y Holanda especialmente, uno encuentra allí que la gran mayoría de los pedidos de eutanasia tienen que ver no con un sufrimiento, digamos, físico o psicológico exclusivamente, sino con una suerte de fenómeno complejo, de etiología multifactorial, pero donde lo más significativo de esas personas que piden la eutanasia es lo que se denomina la pérdida del ser. Es decir, es un sufrimiento existencial donde cada una de esas personas perdió claramente su rol familiar, su rol comunitario, su rol social, ¿no? Y donde esa pérdida, ¿no?, de la dignidad y de la autonomía genera una dependencia física que también muchas veces se expresa como una carga para sus cuidadores y su familia, ¿no? Dejé de tener mi experiencia más esencial en mi familia, en el barrio, con mis amigos, en el trabajo. Entonces, muchas veces el pedido, ¿no?, de terminar es como tener una forma, como la última carta, ¿no?, como tener un as en la manga. Es decir, es la posibilidad de que yo pueda expresar mi último grito de autonomía y de dignidad. Hasta aquí llegué. Estas son, digamos, esta es mi última petición, ¿no?, mi último grito de socorro existencial. Muchas veces a mí me preguntan: Nacho, pero la gente que pide la eutanasia no tuvo acceso a los cuidados paliativos. Usted sabe que los cuidados paliativos es una especialidad médica reconocida desde hace mucho tiempo, desde el año 93 por la OMS, pero también creo que es demasiada carga sobre los paliativistas que se transforme en una suerte de antídoto contra la eutanasia, ¿no? Esto también creo que es importante significarlo. Muchos autores también han dicho que los cuidados paliativos no deben ser digamos, un antídoto, sino que están para otra situación, que es para un control óptimo de los síntomas y el buen cuidado psicosocial. También una de las cuestiones que nosotros expresábamos es que el valor simbólico de las palabras, ¿no? En lugar de hablar de eutanasia, hablar sobre el derecho a la interrupción voluntaria de la vida, y en vez de hablar de suicidio médicamente asistida, uno podría decir muerte médicamente asistida. ¿Por qué? Porque el suicidio también tiene una carga simbólica comunitaria, quizás no muy positiva. Aún hoy se sigue pensando que el suicida es una persona que tiene un padecimiento mental o que no está en uso de sus facultades, cuando en realidad sabemos muchas veces que el suicida expresa también ese deseo de terminar con su vida, porque de lo contrario, continuar viviendo sería tortuoso para esa persona. Aquí también me detengo un minuto nada más para expresar algo que creo que es, y debemos hacerlo, porque creo que la transparencia merece también, es un requerimiento ético. Así como cuando discutimos los proyectos y participamos activamente en la campaña para la interrupción voluntaria del embarazo, denunciamos los abortos clandestinos como un problema de salud pública, que provocaban eso que nosotros llamábamos la mistanasia o la eutanasia, es decir, la muerte infeliz producida en mujeres jóvenes, pobres, por abandono social y desatención médica. También debemos decir que hay eutanasia clandestina en la Argentina, y lo que es peor, yo creo que hay un doble estándar de eutanasia en la Argentina, porque todos de alguna forma sabemos que aquellas personas que tienen acceso a tener cuidados médicos de calidad y de garantía, y también acceso económico, pueden pedir la abreviación de la vida en sus domicilios a través de ese pacto de silencio que se hace entre algunos equipos de salud y las familias. Pero también sabemos que hay una eutanasia clandestina, que la vemos en general en las páginas policiales de los diarios, donde mucha gente que no tiene este derecho o este acceso
termina quitándose sus vidas a través del consumo de barbitúricos, tirándose debajo del tren o ahorcándose. Y sabemos también que cuando no consiguen lograr su propósito, terminan en situaciones absolutamente indignas, perturbadoras, de mucho dolor, a través de mecanismos digamos, de discapacidad permanente y atroces, ¿no? También sobre esto tenemos que hablar. Bueno, no los voy a aburrir con estadísticas, pero simplemente para que ustedes sepan, yo igual esta presentación se la dejo a Flor, a Florencia, por si quieren precisar algunos datos, pero fíjense también que en el mundo hay una suerte de doble estándar entre el norte y el sur. 200 millones de personas tienen acceso a las leyes que regulan el suicidio asistido y la eutanasia, 1 de cada 5 norteamericanos, 2 de cada 3 australianos, y en el sur, solamente en América Latina, tenemos regulado la eutanasia o el derecho a la interrupción en Colombia, ¿no? Aquí también una aclaración para demoler otro mito. La práctica de la eutanasia es una práctica absolutamente segura. Los 5 proyectos de ley que están ahora en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados siguen un poco la metodología colombiana, en el sentido de que son proyectos seguros, hay un requerimiento de un consentimiento libre, informado, hay también posibilidades no, la obligación de un equipo independiente, del equipo tratante, que evalúa la petición de ese paciente, hay, digamos, lo que se denomina un periodo de arrepentimiento, por si esa persona de alguna forma quiere expresar su deseo de no seguir adelante con el procedimiento. Y con lo cual, quiero decir esto para que no exista ese mito de decir, por ejemplo, cualquier persona con una depresión aguda puede solicitar la eutanasia. No, de ninguna forma. O cualquier persona adulto mayor, y esto que se utilice como una especie de práctica eugenésica o de descarte de las personas discapacitadas o adultos mayores. De ninguna forma. Y también otro mito, cuando uno ve las estadísticas y los estudios hechos en derecho comparado, tanto sea en Estados Unidos, en Oregon, como en Europa, los pedidos de eutanasia no se han incrementado a lo largo de los años, sino que se mantienen relativamente estables, ¿no? Esto para decir, ¿se acuerdan? Por ejemplo, recuerdo ahora, ¿no? La ley de divorcio, todo el mundo decía espantado que iba a haber más divorcios, o con la ley misma de aborto, de IVE y de ILE, que iba a haber más abortos. Esto no va a ser cierto. Bueno, aquí les dejo unos cuadros comparativos, no voy a aburrirlos con esto, pero también ustedes saben que a pesar de que debemos considerar que un proyecto de ley tiene que ser secular, no tiene que perseguir un propósito religioso, separar bien lo que es moral, religión de la ley, pero todos sabemos que en la discusión va a haber, digamos, interferencias religiosas, como lo hubo en IVE y en ILE, pero también, y esto yo lo quiero decir a título personal, cuando uno ve las estadísticas, recientemente en Pueblar, en la UBA, ustedes quizás tuvieron acceso a ese estudio, más del 73% de las personas consultadas en Argentina está de acuerdo con la eutanasia, con la interrupción voluntaria de la vida. En las encuestas que se hicieron antes de la pandemia en Europa, también la mayoría de las personas religiosas estaban de acuerdo, digamos, con la muerte asistida en el caso de pacientes con enfermedades terminales. Y yo esto lo digo a título personal, yo como también católico, creyente, cristiano, creo sinceramente en un Dios más misericordioso. Como decía, esto está en un British Medical Journal, ustedes saben que es una revista importante. Creer, ¿no? Se decía allí que en la santidad de la vida no significa creer en la santidad del sufrimiento, ¿no? Por eso la agonía no tiene nada de santo. Yo creo y estoy convencido de que en un Dios más misericordioso, más piadoso, que no quiere que nadie sufra de esta forma, ¿no? Pero bueno, un poco para ir avanzando y ya ir terminando esta presentación, fíjense ustedes que esta es una foto que me regaló Carlos Berardi, fue director, así recordarán ustedes, del Hospital de Clínicas, un gran intensivista, un gran bioeticista, humanista argentino. Me regaló esta foto, ¿no? Que era de uno de los primeros libros de terapia intensiva, fíjense qué foto vieja, ¿no? Pero lo significativo es que allí hay un periodista, ¿no? Y que le están preguntando eso que parece ser un ser humano conectado a aparatos. Le preguntan, Mr. Bugs,
¿cuál es el secreto de su larga vida hoy que cumple 200 años? ¿No? Es decir, ahí ya se veía que una de las complejidades y uno de los riesgos de la medicina era ese encarnizamiento terapéutico. Vamos a ir un poquito más rápido. Yo creo que es importante también que en la Argentina exista una promoción activa a los cuidados paliativos. La ley de cuidados paliativos se acaba de reglamentar en nuestro país. A pesar de eso, solamente 3 de 10 personas que requieren atención paliativa reciben efectivamente estos cuidados paliativos. O sea que esto también es absolutamente importante tenerlo en cuenta. Un poco para sintetizar y cumplir con los tiempos que estaban previstos, nosotros podríamos resumir, ¿no?, que cada una de nosotros tenemos estos derechos en los finales de la vida que son derechos esenciales. El derecho a ser atendidos por un equipo de salud competente, a que se proteja nuestra intimidad, a poder decidir, a que no se prolongue la agonía en forma penosa, gravosa, a través de sus soportes vitales, el derecho al alivio del sufrimiento total, el derecho no solamente que el paciente, sino la familia, ¿no? Es muy importante también esa unidad, ¿no? Paciente, allegados y familia, para que sean y para que puedan aceptar la muerte y todas esas expresiones que tienen que ver con la posibilidad de morir en paz. Muy importante también que todos puedan morir acompañados y en paz. Uno de los grandes oncólogos y paliativistas argentinos, mi querido amigo Alfredo Navigante, él asistió, yo diría, decenas de personas en los finales de vida. Y él dijo, siempre me decía, Nacho, mira, hay una cuestión que es transversal a todas las personas en el momento final. Nadie quiere morir solo. Todos quieren morir de alguna forma acompañados. Y este creo yo que es un derecho esencial. El derecho a morir en casa también, en la medida en que las condiciones puedan hacer posible esto. Y fíjense ustedes, ¿no? Cómo la indignidad de los procesos medicalizados de morir. Yo le dije a Andrea y a Adriana cuando acompañamos su digamos, vía crucis judicial, ¿no?, donde no había jueces que le permitían a Marcelo ir en paz, yo le dije, mira, lamentablemente vamos a tener que escribir en la lápida de Marcelo algo parecido a lo que escribió la familia de Nancy Cruzan, que era una mujer norteamericana también, que se le diagnosticó un estado vegetativo persistente en el año 83. Miren lo que pusieron en la lápida. Hija, hermana, tía muy querida. Nació allá por el 57, murió en el 83. Pero recién pudo ser enterrada en paz el 26 de diciembre de 1990 con la sentencia judicial. Y una Head también nos enseñaba, y es una gran luz para nosotros, que cuando la enfermedad está ganando, es crucial volver a ver a la persona, volver a escuchar, a redescubrir su historia individual, sus logros, sus esperanzas y temores, algo que deje atrás la enfermedad. Muchas veces cuando equipos de salud bien intencionados dicen ya no hay nada más que hacer. No es que lo que estamos haciendo no sirve, pero tenemos otras cosas que hacer, que es esa presencia, ¿no?, esa presencia frente a la muerte. También fíjense para lo que creemos y para los que no creen. Muchas veces, en general, la muerte lleva esa posibilidad de brindar consuelo, ¿no?, esa capacidad de brindar consuelo. Y también yo creo que es importante que yo con todo lo que estoy diciendo no desmerezco el valor de la muerte, al contrario, creo que la muerte es un hecho sagrado, inclusive desde lo secular. Cuando alguien muere, yo creo que es fundamental tener presente que algo allí está pasando y que merece nuestra atención, nuestro recogimiento, nuestra compasión, ¿no? Esta imagen, y también creo que es muy importante encontrar y entender el sentido antropológico y cultural más profundo de la muerte, ¿no? Esta imagen quizás es un poco fuerte, pero a mí me gusta expresarla porque creo que también da un sentido de trascendencia, ¿no? No hay momento quizás más doloroso que dos padres que despiden a un niño que se está yendo, ¿no? Ese niñito que tiene meses acaba de morir y sus padres han tomado la decisión de que su cuerpo pueda ser utilizado para salvar la vida de otros niños, ¿no? Pero fíjense allí cómo ese equipo de salud, desde otra filosofía, ¿no?, oriental, pero expresa ese sentimiento tan profundo de que algo allí está pasando y que debe conmovernos, ¿no? Por eso, como decía Gieco, ¿no?, con la canción, que la muerte no nos resulte indiferente, ¿no?, podríamos decir. Y
Pillon Rivière decía, ¿no? También la muerte está tan lejos como grande sea la esperanza que construimos. Moffat también creo que nos dio una gran lección al decir que aquellos padres que no le tienen miedo a la muerte hacen hijos que no le tienen miedo a la vida, ¿no? Y esto también creo que es clave, nuestro compromiso también, ¿no? De pensar que una forma inteligente de vivir es ir aprendiendo a morir. Nosotros no hemos elegido dónde y cómo nacer, pero yo estoy convencido de que todas y todas nosotros tenemos un derecho esencial, que es el derecho a decidir dónde, cómo y cuándo morir. Para terminar, comparto con ustedes mi testamento vital, mi directiva anticipada. Yo acá veo que somos más de 30 personas, yo ya debo tener más de 1000 y pico, estoy llevando la cuenta de testigos sobre mi directiva anticipada, y se las dejo en el caso que les pueda gustar o servir para que ustedes puedan expresar también sus decisiones. Es muy simple, no se necesitan abogados, no se necesitan escribanos, ustedes en cualquier papel lo pueden formular, solamente con un testigo, para que en el caso que llegue el momento, ese testigo pueda ayudarlos a ustedes a que se comprometan y que puedan respetar esta decisión. Yo lo que digo es simple, en primer lugar y por cualquier causa que me llevara a un estado de enfermedad, ¿no? Con pérdida de la conciencia, incapacidad para comunicarme, dar y recibir afectos, solicito el retiro de cualquier soporte vital. Mi perspectiva, es decir, mi idea más profunda de ser persona es tener esa capacidad para dar y recibir afectos. Cuando yo perdí esto, perdí, como decíamos antes, ese sentido de ser, dejé de ser persona. El soporte vital, yo pongo acá también, a que me refiero es cualquiera, ¿no? Para que no digan después que la alimentación es un proceso de conservación natural de la vida. También, bueno, acá por una deformación profesional pongo toda la legislación, todas las normas que amparan mi derecho a poder decidir, ¿no? Y también, fíjense ustedes que el Código Civil, esto es poco conocido, con relación a las exequias, nos da la posibilidad de poder decidir qué hacer después o qué hacer con nuestro cuerpo después de la muerte. En general, vamos a ver que las directivas anticipadas tienen un sentido negativo. Negativo en el sentido de decir, no quiero respirador, no quiero diálisis, no quiero antibióticos, pero también yo acá intenté expresar un sentido propositivo. Es decir, yo qué sí quiero que me hagan. En la primera parte, fíjense que yo digo, bueno, quiero que mis órganos estén dispuestos para trasplantes o para educación. Si alguien quiere regalarme flores, por ejemplo, yo les pido por favor que en lugar de darme flores, troquen el valor de esa flor por un gesto solidario. Y también al final digo que quiero que me velen, ¿sí? Mis seres queridos en mi casa, disfrutando de buenos vinos, nuestras canciones de siempre, recordando nuestros mejores encuentros. En definitiva y en síntesis, quiero morir de mi propia muerte, no la de los otros, no la que quieran imponerme, no la de los médicos, no la de los escribanos, ni mucho menos aún de los jueces. Y evitar esto, ¿no? Estas muertes tortuosas, muertes hospitalizadas, ¿no? Donde, como decía Marañón, personas que mueren con hambre de piel. Yo quiero terminar siempre con un homenaje a todas las trabajadoras y los trabajadores de salud que hacen un esfuerzo enorme por dar un sentido de dignidad, por tener un trato compasivo a aquellas personas que mueren. Y es una adaptación que hice yo de un texto de Kundera, también un homenaje a él que acaba de fallecer, y digo esto: el acto bondadoso alcanza su máximo esplendor y pureza cuando quien lo recibe carece de todo poder, ¿no? Como aquel que se está yendo. Bueno, muchísimas gracias, espero no haberlos aburrido, y ahora, si Florencia está de acuerdo, podemos abrir un espacio de intercambio, de opiniones. Wow, qué fuerte, Nacho. Casi me cuesta hablar porque estoy sumamente conmovida. Qué suerte que te tenemos, te diría, de que alguien como vos nos represente en esta causa. Qué hermoso que es escucharte hablar. Yo voy a contar una mínima anécdota personal que me pasó hace muy poquito, que tiene que ver con esto, y abro para que todos empiecen a opinar, que es hace 2 años se fueron a vivir mis viejos muy lejos a una isla en el medio del Pacífico. Tienen más de 80, cumplen 80, 82, y tuve esta charla respecto de qué haríamos en la situación de que fuera necesario prolongar su vida, porque esto arranca, o lo quiero contar, por el tema que es un tabú la muerte. No puedo creer cómo nunca tuvimos esta charla hasta este momento largo de la vida,
y no sé cómo se animaron. Mamá me dice, Flor, tengo que decirte algo que sé que me vas a putear, pero siendo la hija mayor, me dice, yo tengo miedo de pedirte algo, pero no quiero, por favor, que me sostengan con vida y me llenen de cables. Prométeme que no me vas a dejar morir así. La abracé, nos pusimos a llorar y le dije, mamá, te doy mi palabra, que eso no va a pasar nunca, no voy a tener ningún problema en tomar esa decisión. Y fue como me dice, me acabas de sacar una mochila gigante de Claro. la espalda y nos sacamos un tema tremendo que no sé por qué es tan tabú. Bueno, vos lo acabas de decir, porque incomoda, porque nos pone nerviosos, nos pone vulnerables. Así que ojalá se apruebe prontamente. ¿Vos, Nacho, crees que eso estamos cerca? Bueno, yo creo que aprovecho tu pregunta y una del chat de Ariel que dice cuáles son las principales diferencias entre los proyectos de eutanasia. Y después una pregunta también muy pertinente, que es teniendo en cuenta los gastos referidos al alargamiento de la agonía, ¿es posible que las prepagas tengan resistencia a la aprobación del derecho? Bueno, varias cositas. En primer lugar, yo aspiro que se puedan, que pronto sea ley, hay acuerdo parlamentario, y algo, fíjate qué interesante, que un poco esta discusión sobre los derechos en las finales de vida sobrevoló la grieta, porque hay acuerdo en todos los bloques, ¿no? Oficialistas, opositores, así que me parece que es algo que a mí me permite ser moderadamente optimista. Yo creo que pronto se va a discutir, quizás va a haber menos resistencias que en aborto o en IVE o en ILE, porque acá no hay un tercero en juego, ¿no? Como en aquel momento que se discutía sobre la persona por nacer. De manera tal que yo creo que va a haber mucha discusión, va a haber interferencias de todo tipo, pero yo creo que es probable que pronto sea ley. Con relación a lo que preguntaba Ariel, las diferencias, no hay diferencias significativas, esto es otro aspecto importante. Una de las diferencias más significativas es en relación a los niños y adolescentes. Uno de los proyectos permite la posibilidad de que a los 16 años adolescentes puedan pedir la eutanasia. Esto recién ahora se acaba de aprobar en Holanda, por ejemplo, países con larga tradición en la eutanasia. Y con relación a la segunda pregunta de Ariel, sobre si hay resistencia, si puede haber resistencia en las prepagas, bueno, yo creo que por el contrario, ellos teniendo un interés, digamos, de prestaciones, van a estar de acuerdo porque eso significaría pagar menos por lo que es prolongación, digamos, de la agonía. Pero bueno, creo que Eloísa estaba primero para preguntar, ¿sí? Sí. Sí, yo justo, también, todo muy interesante, súper, como dijo Flor, súper conmovedor. Uno no quiere pensar en esto, yo por lo menos. No. Claro. Pero a mí lo primero que pensé, porque todos los ejemplos que ponías eran, y claro, ¿cómo no lo vas a dejar morir? Y lo primero que pensé siendo madre de adolescente fue, ¿y por qué yo digo que no a un pibe de 15 años que viene y me dice, no quiero vivir más así? ¿Quién decide qué es una enfermedad y qué no es una enfermedad en temas de salud mental? Porque también te atajaste no en una depresión aguda, como si eso no fuera una enfermedad igual que otra, igual es la voluntad de la persona. Ese es el tema filosófico fundamental, esos casos donde es difícil y la otra persona igual puede pedirlo, no sé, en eso pensaba yo todo el tiempo, pese a que sí, obviamente que estoy totalmente de acuerdo con pero siempre uno trata de ponerse en el caso más extremo, y si viene un hijo tuyo, me ponía y te dice a los 15 años, quiero solicitar, y vos igual le decís que no, y igual él tiene la herramienta de ir a hacer una presentación a un juez, ¿no? Bueno, esto que decís que se presentó en Holanda. Sí, sí, siempre esto genera ruidos y también la autorreferencia, si uno tiene niños y niñas, uno diría, bueno, ¿qué hacen esos casos? Bueno, con relación a lo primero, por ejemplo, las regulaciones, especialmente Holanda, como te decía antes, en el caso de niñas y adolescentes, siempre tiene que haber una evaluación multidimensional, interdisciplinaria, con equipos, digamos, que sean independientes del equipo tratante para evitar cualquier sesgo o cualquier conflicto de interés. Y allí, yo cuando decía depresión aguda me quería referir a que tiene que existir un sufrimiento irreversible y refractario a cualquier tratamiento disponible. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, una persona con una depresión aguda o cualquier tipo de depresión, congénita, lo que fuese, va a tener que demostrar
de alguna forma, va a tener que haber evidencia de que no hay un tratamiento disponible, o que si hay un tratamiento, esa persona es refractaria a esas posibilidades de intervención. ¿Me explico? Es decir, esto para generar conciencia de que se tratan de procedimientos seguros y muy limitados. Sí, pero eso también es un sesgo, a eso voy. Todas las últimas frases que pusiste por ahí, la persona irse dignamente quiere decir irse porque ya no es feliz, nada más. No es así, porque yo creo que cualquier derecho, digamos, debe ejercerse en forma responsable. El derecho no ampara un ejercicio abusivo de un derecho, ¿entendés? Entonces, yo creo que la clave está ahí, digamos. La autonomía, como cualquier otro principio, tiene límites, digamos, ¿verdad? Es decir, en general el primer límite es no jorobar a otros, es un principio constitucional. Pero yo creo que, digamos, el derecho tampoco puede amparar, digamos, que cualquier persona se quite la vida como ejercicio, digamos, de su autonomía, sin expresar, digamos, esas condiciones que le pueden dar validez. Claro, pero entiendo que en Bélgica eso sí pueden las personas con depresión pedir, por lo que he leído, sí está contemplado ahora como decir, que aunque que si su único padecimiento es psicológico, también entiendo que yo creo que era en Bélgica que eso está permitido. Sí, está permitido en la medida que se acredite que no hay un tratamiento, digamos, disponible y útil y beneficioso. Por eso te digo, son procedimientos, si uno ve las regulaciones, tanto en Bélgica, Luxemburgo y Holanda, que son los países con más tradición, siempre hay un procedimiento donde hay que constatar que, digamos, ese sufrimiento es refractario a las alternativas terapéuticas disponibles, ¿verdad? Creo que Ivana, me parece que quiere decir algo. Sí, hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. ¿Se escucha? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, ahí capaz lo que quería diferenciar, que una cosa es el sufrimiento existencial que puede tener una persona cuando pasa una enfermedad terminal, y en donde tal cual como decías recién, no hay alternativas y a pesar del tratamiento instaurado, el paciente sigue con sufrimiento y ahí puede acceder a solicitar una eutanasia, y otra cosa es un cuadro como el de la depresión, que es otra cosa distinta, porque en la depresión, cuando el paciente está en el momento agudo de la enfermedad, no está quizás en uso total de sus capacidades para poder decidir estas cosas, Claro. porque está justamente pasando por un momento agudo de la enfermedad en donde el juicio puede estar alterado por esto, ¿sí? En cambio, cuando en otros casos, no sé, ponete un paciente que está con una enfermedad, por decirte algo, neurodegenerativa, que está con los síntomas físicos controlados, pero sabe hacia dónde va y eso le genera mucho sufrimiento, ahí sí ya puede pedir en estas reglamentaciones la eutanasia. Son cuadros distintos, porque ahí el paciente está en uso total de sus facultades mentales, ¿se entiende? Entonces ahí puede pedirlo como un derecho con el juicio correctamente orientado y sabe lo que está pidiendo, ¿se entiende? En cambio, un paciente que está en un momento de depresión aguda, si se trata correctamente, no debería después, o sea, mejora y le cambia su punto de vista. Sí, muy oportuna tu intervención, Ivana. Vos fíjate que la eutanasia siempre es voluntaria, y para que haya voluntariedad tiene que haber juicio. intención, tiene que haber discernimiento, intención y libertad. Sí. Así que me parece que Sí. tu aporte es muy significativo. Gracias. Nacho, ¿quiénes están? ¿Quiénes se oponen? Me imagino que representados por la iglesia principalmente, ¿no? Pero Sí, ¿cuáles serían? si uno se pone a ver digamos, los grupos que se oponen son muy similares y son casi los mismos a los que se opusieron en la discusión de IBE y de ILE, ¿no? Son casi más o menos los mismos grupos quizás muy conservadores, con una interpretación muy atávica, muy literal de algunos dogmas, ¿no? Claro. Edu, ¿querés preguntar? Que te veo ahí. Sí, a mí me tocó un día particular hoy, porque nada, mi viejo hoy día está de cumpleaños, y mi viejo, pasamos por esto. Qué lindo que lo pudiste hablar tú, Flor, con tus padres. Sí. Yo no lo pude, me hubiera gustado porque
ya mi viejo postrado, después de un cáncer, un melanoma con metástasis. Lo conversamos con mi hermana, pero nosotros no lo habíamos conversado con él. Él ya no lo podía decidir. Yo, conociéndolo a él, pensaba que sí, me hubiera dicho, ya está, me quiero ir, pero no lo pudimos conversar. La pregunta es, y justo está de cumpleaños hoy día, este testamento que mostrabas tú, ¿lo puedo hacer en un papel? ¿Lo puede hacer cualquiera? ¿Lo tengo que hacer ante un escribano? ¿Lo puedo hacer ante un abogado? ¿Cómo es? Porque justamente lo conversábamos recién con las chicas, lo mismo que yo le explico a mi hija, porque esto hay que hablarlo, eso es lo más importante, que la muerte es normal, que todos nos vamos a ir, y quiero dejar eso expreso, no quiero cometer el mismo error que cometimos con mi papá, y que no pudimos decidir con mi hermana qué hacer porque él estaba sufriendo. Y quiero dejarlo, que mis hijas no tengan ese peso en su vida. Bueno, Eduardo, gracias por tu testimonio. Primero, yo creo que es muy valiente de parte de cada uno poner el corazón en el Zoom, ¿no? Como lo hiciste vos, así que gracias. Yo creo que, acá es clave desburocratizar y desjudicializar estos procesos. Tu pregunta está bien porque la reglamentación de la ley de los pacientes decía que se requería un escribano para directiva anticipada. Esto después quedó totalmente, digamos, derogado por el Código Civil, porque el Código Civil no requiere ningún tipo de, digamos, de formalismo, ni escribanos, ni abogados, nada. Yo lo que siempre aconsejo es tener un testigo. Siempre digo, buscar a alguien más joven y saludable para que pueda sobrevivirnos. Pero bueno, eso es así de simple, ¿no? Tener una copia en la mesa de luz, tener otra copia, digamos, a los testigos, a la gente querida, y eso es suficiente. Allí, en uno de los chats, me están preguntando si les puedo dejar el texto de mi testamento, de mi directiva anticipada, así que yo con todo gusto, después no sé, Flor, si te puedo mandar a vos Sí, claro, Nacho, sí. te mando la Igual presentación. va a estar disponible la grabación en el canal de YouTube. Bien, está bien. Muchas gracias, Nacho, por la respuesta. Nacho, No. ¿querés leer? Yo quería hacerle una Ah, pregunta. sí, Yo claro. quería hacer una pregunta, Nacho, muy interesante y también controversial, ¿no? El tema de tu exposición, porque da muchas discusiones, ¿no? Según cada uno como interprete. Mi pregunta era en base a el proyecto que se pretende aprobar. ¿Está basado en la legislación vigente de algún país en particular? Suiza, no sé, Bélgica, alguno de ellos. Sí, Liliana, sí, como dije al principio, los proyectos de ley siguen más o menos el procedimiento de la ley colombiana. Usted sabe que en Latinoamérica el único país que tiene regulado la eutanasia, interrupción voluntaria de la vida, es Colombia. Un procedimiento, como dije antes, muy seguro, muy pautado, con un procedimiento riguroso, ¿no? Como para que en cada momento se realice una evaluación multidimensional, ¿no? de cada petición. Y ese a su vez está basado en los países de Europa. Sí, con algunas, digamos, algunas apreciaciones que tienen que ver con un contexto más mediterráneo, más latinoamericano. La ley de Colombia surgió a partir de una sentencia del Tribunal Superior, donde una persona peticionó la eutanasia y allí la Corte dio lugar al pedido y también intimó al Ministerio de Salud para que proponga un proyecto de ley. Ese fue un poco digamos, la cocina de la ley colombiana. Se tomaron algunos elementos del derecho comparado europeo, pero con algunas disposiciones propias. Y te hago otra pregunta así por desconocimiento. La legislación en los distintos países europeos, ¿es la misma? Sí, es muy similar. Sí, Okay. es muy similar. Lo único que varía, como en Argentina, es el tema de niños, niñas y adolescentes, que es un tema que se está discutiendo mucho. Recién se acaba de incorporar en Holanda, después de 20 años de que ellos tienen tradición en este tipo de prácticas, y ese creo que es uno de los aspectos más disímiles, ¿no? Como planteaba Eloísa, es uno de los puntos más controvertidos. Muchas gracias, Nacho. Gracias por tu presentación. No, por favor, Liliana, gracias a vos. ¿Contemplan como en la IBE esto del
para el que debe administrar la eutanasia, contemplan esto del derecho, como la interrupción voluntaria del embarazo, como es A negarse. lo que aducen los del Austral, ¿sí? Sí, La sí, sí. objeción. Sí, Eloísa, también está muy claro, en todos los proyectos está prevista la objeción de conciencia, porque te imaginas que a nadie se le puede, digamos, Sí. imponer la administración. Y acá es otro tema importante, y digo esto y no los aburro más, la eutanasia o la interrupción siempre es un procedimiento médico, es decir, es un procedimiento donde el propio equipo médico, especialista en este tipo de procedimientos, es el que administra. La única diferencia entre la eutanasia y el suicidio es el operador. Es decir, van a ver que los ejemplos en la eutanasia es el equipo médico que suministra al paciente el cóctel lítico, mientras que en la asistencia al suicidio es la propia persona que se lo autoadministra a través, digamos, de la provisión que le da el equipo médico de ese cóctel, ¿sí? ¿Y eso se elige o se decide en base a algo en particular o a pedido de la persona? No, la propia persona es la que manifiesta querer administrarlo él mismo o querer ser administrado por el equipo médico. Ok. No sé, Nacho, si lees ahí, o Ale, ¿querés leerlo vos? ¿Lo leíste? Ale Cherniavsky, vos lees lo que lees lindo, donde dice los Ahora sentimientos. Sí. se me fue el chat, no lo Dice, puedo los ver. sentimientos personales ante la muerte son tema tabú también entre los médicos. Es fundamental instaurar estos temas durante la formación de grado. El modelo médico paternalista interrumpe la comunicación entre médico y paciente y aumenta el sentimiento de soledad del paciente. Bueno, totalmente. Esto se viene estudiando hace mucho tiempo, lo que dice Ale. Yvonne de Borreloa, por ejemplo, ella se tomó el trabajo de analizar, no sé si ese trabajo es buenísimo. Por ejemplo, evaluaron creo que eran más de 5.000 historias clínicas, y en 5.000 historias clínicas no aparece la palabra muerte, en pacientes que murieron. Y esto es lo llamativo, cómo la muerte no aparece en las historias clínicas. Es decir, y aparecen dos formas de simbolizar la muerte, que a mi juicio son terribles. Una es óbito, que es una palabra espantosa. Y la otra es, fíjense ustedes, un párrafo que dice, no respondiendo a las maniobras de resucitación. Con lo Esto cual es eso porque también da lugar claro. a una reflexión. En primer lugar, se desresponsabilizan de la muerte, porque dicen, no respondiendo, el que no respondiste fuiste vos a las maniobras, con lo cual yo no tengo nada que ver con tu muerte, ¿no? Y después la palabra resucitación, ¿no? Que es una palabra que, si uno la analiza, debería ser una palabra que esté reservada a semidioses, ¿no? A hombres y mujeres de guardapolvo blanco, ¿no? Nacho, esto se asocia con lo que vos decís, que lo ven como un fracaso, entonces meto eso por abajo de la mesa para que no se considere un fracaso médico. Sí, por eso a mí me parece ahí alguien, no sé quién, creo que fue Ale, que dice que estos son temas que hay que incorporarlos en el pregrado para evitar esa deformación profesional, ¿no? Donde primero que las chicas y los chicos que estudian medicina no pueden hablar de la muerte, no saben qué hacer cuando una persona está muriendo. Entonces yo creo que introducir todo lo que es cuidados paliativos, todo lo que es morir con dignidad en el pregrado es fundamental para tratar de modificar actitudes, ¿no? Que es lo más difícil. Eso está muy bien reflejado, este modelo paternalista, donde no se le da el lugar al paciente para decidir su propio destino, está muy bien reflejado en la literatura, ¿no? Estaba pensando en libros como La muerte de Iván Ilich, Claro, de Tolstoy. de Tolstoy, y esa impotencia, ¿no? Que puede despertar en un paciente, que Claro. toda la decisión esté puesta en manos del médico, porque el médico es el que tiene toda la autoridad. Es obvio que el paciente no va a decidir qué hay que hacer con él, pero sí puede negarse a recibir tratamientos, bueno, que es un poco todo el tema que vos nos traes. Creo que son temas que, bueno, como ponía en el comentario, son fundamentales en la formación de grado, no están presentes. Un enfoque, digamos, hay muchos enfoques para tratar esto, pero creo que es fundamental que esto se ponga. Sí, totalmente, Ale. Muy bueno el ejemplo de Tolstoy, ¿no? La muerte de Iván Ilich es un libro también de referencia, ¿no? Y también, digamos, Eduardo Menéndez, ustedes saben que él fue el primero que trabajó y que desarrolló
ese marco teórico sobre los rasgos estructurales del modelo médico hegemónico, en ese libro emblemático que es Morir de Alcohol, ¿no? También yo creo que debería ser un libro de referencia obligatoria para todos los estudiantes de pregrado, ¿no? Sí. Lo que no sabía, y no sé si la viste, Nacho, la película, no sé si ustedes tienen que ir como en el caso de la IBE a hablar al Congreso o qué, pero hay una película argentina de esta chica que, Marí, no sé, una tuitera que murió. Sí, Es la vida de ella y a ella le administra, se deja entrever en la película sí. que lo pidió, es como que trajo eso al debate también y que le administraron. Yo no sabía, como vos dijiste, que acá lo dijiste en la introducción, que hay pacientes que acceden en Argentina a eso, y esa película lo refleja claramente. A mí me impresionó mucho eso, que es como una confesión del marido, ¿no? Que le pidió, llegó a un momento entre los tres, le dijeron en algún momento te vamos a pedir tal cosa, y el médico lo hizo, se deja entrever la película que fueron lo que hicieron. Sí, es maravillosa, Eloísa, esa película es maravillosa porque aparte ella cuenta el relato y lo que ella quería que se dijese después, ¿no? No, es Así que, tremendo, que yo la seguía en Twitter ya cuando vivía, ¿no? Pero muy tremendo. Yo claro, sí. nunca dejó ver esa parte, que eso es lo que después lo dejó para película, digamos, lo dejó Claro, para que no fuera nada tipo. lo que pasa es que lo deja entrever, no lo puede hacer explícito porque si no, cualquier fiscal podría iniciar una acción, digamos, para perseguir penalmente a los médicos que le ayudaron, ¿no? Claro. Lo mismo que pasó, otra película que recomiendo enfáticamente es Mar Adentro, no sé si la vieron, Sí, esa es buenísima, que es la buenísima, historia buenísima. de Ramón Sampedro. Pero fíjate ahí también qué interesante, porque yo lo conocí personalmente, cuando estuvimos en España, compartimos con el abogado el alegato que hizo en Estrasburgo, en el Tribunal de Derechos Humanos, pero fíjate el tema de la dimensión de la dignidad, ¿no? Lo que decías vos un poco antes. Ramón Sampedro era un gallego, era gallego porque era de Galicia, quedó cuadripléjico cuando se tiró al agua. Él podía mover solamente su cabeza, pero un ser de luz, un ser impresionante. Él escribió un libro muy lindo que se llama Cartas del Infierno, y él pedía la eutanasia, y había otra persona que estaba peor que él, porque esa persona a la que me refiero, que ustedes imaginarán quién es, no podía hablar, no podía mover los ojos, solamente podía mover un dedo. Ustedes que son científicos saben a quién me refiero. Stephen Hawking. Stephen Hawking, y sin embargo él nunca se le ocurrió pedir la eutanasia. Él decía que esa vida para él merecía ser vida, inclusive se casó con la enfermera y tuvo hijos. Así que yo creo que me parece que es muy importante acá también preservar la autonomía y darle mucha importancia a ese sentido de proyectos de vida que cada uno pueda tener, ¿no? Yo, Perdón, que yo le decía, perdón, lo mismo que decías tú y que lo dijo Nacho. La eutanasia para mí ocurre, escondida, pero ocurre en Claro, Latinoamérica y en general en el mundo. Por claro. ejemplo, en cuidados paliativos, en el caso de un cáncer, a ti en la unidad de cuidados paliativos le dan a la familia, por ejemplo, una cierta cantidad de morfina eh, para ciertos días. Si tú quieres hacer una eutanasia con esa morfina que a ti te dieron, lo puedes hacer y probablemente se puede hacer y lo han hecho y la diferencia es que se esconde. Por eso es lo mismo que pasa con lo de la ley de aborto. De que pasa, pasa. De que no se dice es otra cosa, probablemente. Sí, sí, lo que hay que diferenciar ahí en atención paliativa, en general a través de la administración de opiáceos, muchas veces en situaciones de final de vida lo que se hace es la sedación terminal o sedación paliativa. Digamos, allí es lo que desde el punto de vista moral se llama principio de doble efecto. No se busca abreviar la muerte, sino se busca, digamos, abreviar el sufrimiento, y por principio del doble efecto se provoca la muerte, digamos. Esa sería la diferencia, digamos, ¿no? Bueno, vamos cerrando, Nacho, un lujo, muchísimas gracias. Nos vas a dejar a todos pensando mucho sobre el tema y damos por terminado entonces el seminario de hoy y no dejo de agradecerte por todo tu conocimiento y tiempo. No, por Nos vemos. favor, gracias a ustedes por todos los comentarios, que aprendí mucho en esta tarde, así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta el lunes que viene. Muchas gracias, Gracias. Ignacio. Muchísimas gracias.